Bueno, señores, estamos con visitas en los estudios y no todos los días recibo visitas de amigos. Porque, viste que tenemos visitas de gente conocida, además, pero cuando se trata de amigos, la situación se pone un poco más, uno se pone más nervioso. Hablo por mí, ¿no? No, Claro. no por el que tengo enfrente, que lo que menos se pone es nervioso, al contrario. Pero bueno, está con nosotros para compartir unos minutitos y poder hablar nuestro querido amigo Juanote. Para mí es Juanote, pero es Juan Ignacio Marengo. Qué nombre, che. Me Está suena aquí. el apellido. Sí, sí. Porque ayer, domingo, fue el Día Mundial de Concienciación del Síndrome de Tourette. Y bueno, lo tenemos a Juan, que yo creo que es la mejor persona, la más indicada para explicar qué es el síndrome de Tourette, que él lo tiene. Y bueno, y es una persona que yo no lo he visto, pero me han contado sus padres que cuando le habla a sus compañeros, a la hora de decir, viste, a lo mejor los maestros preocupados, ¿cómo preparar a los chicos? No, perdón, yo voy a explicar un poco cómo es el tema, qué es lo que tengo y cómo se sobrelleva todo esto. ¿Qué hace Juan? ¿Cómo andás, papá? ¿Todo bien, Walter? Bien, ¿cómo querés que esté? Estoy bárbaro. Sigo el día a día con tu tema de la figurita, ¿no? Estamos con 60 y... No, ¿Cuánto 49 creo que me faltan. Sí. Nada. Ya estamos. Ya está. Bueno, hay que Suerte. comprar un par de paquetes más y ya estamos. Bueno, Juan, a ver, contame. Si yo te tuviera que preguntar, yo no sé nada de tu vida, ¿me entendés? Y me dicen, che, Juan tiene síndrome de Tourette. Y si yo te lo pregunto así, a nivel general, ¿qué es eso, Juan? ¿Cómo se manifiesta en vos? Y mira, a mí me ha pasado muchas veces que le tengo que explicar a un compañero nuevo, tipo de fútbol o de la escuela. Y yo lo que le digo es así, mira, yo tengo un síndrome que se llama síndrome de Tourette, que me hace hacer algo que se llama tics, que pueden ser movimientos o ruidos medio raros, ¿no? ¿Viste? Tipo lo que hace, ¿viste? ¿No? Pero bueno, a mí eso yo lo hago involuntariamente, ¿no? Claro. Lo hago por culpa del síndrome que tengo yo. Pero bueno, entonces yo les digo que si ellos ven que yo hago algún tic de esos, simplemente que lo ignoren porque es lo mejor. Bueno, Bien. ¿Y cómo lo tomaron en los comienzos? ¿Tuviste que padecer esto que vos decís, ¿qué haces este loco? ¿Qué haces? O sea, y ya después lo toman de manera normal? ¿Padeciste alguna situación así? Y sí, a veces pasó que algunos compañeros no sabían que yo tenía esto y tipo me miraban raro, ¿no? O Claro, me ¿qué decían, está haciendo? claro, me retaban, ponele. Pero bueno, después a lo largo del tiempo se fueron reacostumbrando, por suerte. No pasó nunca más nada. ¿Cuántos años tenés cuando te...? 12. 12. Este año cumplo 13. 13. Bueno, Ya está en el secundario. 13 años. ¿Desde cuándo se empezó a manifestar en vos? ¿Lo recordás? Desde los 6 años más o menos. 6 años. ¿Las manifestaciones fueron las que tenés ahora? O sea, con tics y No, demás. o sea, sí eran tics, pero yo en ese momento no sabía que eran tics. Entonces yo pensé, no sé, porque ya me iba a pasar, ¿no? Pero bueno, no me pasaba, y hasta que ya era un montón y fuimos a un neurólogo y bueno, ahí me hicieron un estudio y vieron que yo tenía este síndrome. ¿Te han dicho aparte de los tics, en el caso tuyo, te han dicho qué otras clases de manifestaciones tiene el síndrome de Tourette? Por ahí se habla mucho de ayúdame con la palabra, coprolalia es el insulto involuntario. Sí, toda esa eso historia. por suerte no lo tengo yo. Bien. Es un mínimo porcentaje que tiene
coprolalia, digamos. Ajá. Que ahora hay una película muy conocida, I Swear, Bárbara. Sí. que Bárbara. tiene coprolalia, pero el síndrome de Tourette afecta por ahí a menos del 1% de la población, y dentro de ese que no llega al 1%, un mínimo porcentaje puede tener lo de coprolalia, que es lo que por ahí más se ha visto en alguna telenovela, Sí, claro. hecho de manera exagerada Sí. y obviamente con fines de una telenovela y demás, de los atracción insultos, de de- personas que insultan y no lo pueden, No como pueden por ahí no pueden controlar un tic, no pueden controlar son de manera involuntaria también, ¿no? Pero es en el menor de los casos. Bien, yo te quería preguntar, Juan, ¿y vos sentís o te das cuenta que te pasa más en ciertos momentos? Por ahí cuando tenés una prueba, una discusión, una emoción, ¿o no? Sí, muchas veces cuando estoy nervioso Sí, pasa que tengo más, Claro. ¿no? Tengo más tics. claro, claro. Bueno, como nos pasa a todos. Nosotros Claro. también tenemos por ahí. Hay gente, yo me cuenta que se rasca el ojo, por ejemplo, cuando está nervioso, o se frota más las manos. Bueno, hacemos cosas involuntarias ante situaciones que nos ponen nerviosos o nos emocionan también. Claro, sí. ¿Y cómo lo manejás vos eso? ¿Sentís que haces algo o bueno, ya ahora lo tomás como natural y decís, bueno, No, yo para relajarme no tengo mucha cosa, porque siempre me dicen de respirar, Juan, Claro. y respirar, pero eso, no sé, lo que me pasa a mí es que me hace pensar en los tics y entonces me Claro. agarran más todavía. como que te concentras más Claro, todavía es en vez de peor. relajarte? Claro, ese es el tema. En tu caso son gestualidad, o sea, gestos test concretos, son reiterativos o varían los tips tuyos. Y no, tengo algunos que muevo el cuerpo, otro que hago algún ruido, no algún sonido, Ujú. pero los tics a lo largo del tiempo van cambiando, o sea, yo en un momento puedo hacer, no sé, muevo un hombro así y al otro día, qué sé yo, muevo la mano, ponele, qué sé yo. Sí, claro. Pero claro, van cambiando los tics, claro, no son siempre los mismos. ¿Viste la labia que tiene este tipo? No, me encanta, Yo a aparte veces con, me con quedo- la claridad que habla. Me quedo callado porque digo, intervenir hasta me parece que el tipo tiene una... Sí, eh, es muy claro en lo claro, que dice. conciso. Yo aporto algo del tema que vos decís y gestos y demás. Para que sea Tourette, tiene que tener de las dos clases, tics motores y tics vocales. Ajá. Bien. No pueden ser separados. Normalmente si tenés un tic motor, pero no vocal, puede ser alguna otra cuestión. Un tic Claro. nervioso y demás. Pero el Tourette se caracteriza por tener de los dos, motores y vocales, y durante un periodo de 6 o más meses. Está bien. A partir de allí se determina qué es Tourette. No con nada en particular, al contrario, los estudios, Juani decía que le hicieron un estudio y demás, que fuimos de la neuróloga, se le hacen estudios, resonancia y demás, para descartar alguna otra cuestión o alguna anomalía en el cerebro y demás. Después, entonces, por descarte, y a partir de que se cumplan esas condiciones, es síndrome de Tourette, digamos. Está bien. Te lo pregunto a vos, Hernán, y a la mamá que está aquí con nosotros, y que también la saludamos. ¿Qué dice el profesional? Esto te lo pregunto desde la ignorancia. ¿Cómo continúa? Digamos, ¿queda con tratamiento así? ¿Esto va increciendo? ¿No? ¿Cómo lo vive a través del tiempo? Normalmente, bueno, como decía Juani, aparece después de los 5 años seguro, 6 años, entre los 6 y los 10 años se manifiesta. Claro. Después dicen que supuestamente hay picos. Pasa que no hay algo muy puntual porque es muy diferente en cada uno, ¿no? Pero como que suele haber picos a lo mejor en la adolescencia y después se entra a mermar. Ajá. Y en la adultez muchas veces no es que deje de tener síndrome de Tourette, pero que tiende a desaparecer o a mermar muchísimo el tema de los tics. Eso es lo que se menciona. Sí, sí, Pero sí, bueno. sí. ¿Y esto lleva a un tratamiento o no? ¿Él Depende. ¿Tiene que tomar alguna medicación? No, probamos con medicación, pero no
no le hizo bien. Sí. Yo tomé medicación por un tiempo, tomé remedio primero. Y yo lo tomé como vos? por 1 año y medio y no me cambiaba nada. Era más lío que otra cosa. No me cambiaba ¿Y te nada. hacía algo? ¿Te sentías mal? ¿Algo? ¿Te dolía el estómago? o algo? O sea, supuestamente me tenía que hacer como... O sea, a veces sí me relajaba, ¿no? Pero me tenía que hacer como, tipo, claro, así relajar, tipo, adormecer un poquito. Pero no me pasaba nunca eso a mí. Y bueno, después tomé una pastilla que... Primero sí sentía que me bajaban bastante los tics, pero después, al contrario, aumentaban todavía. Bien. ¿Vos haces todas las mismas actividades que hacen tus compañeros? Sí, ¿Sí? sí, no... Bueno, o ¿Qué sea, haces? ¿Haces voy deporte, a... algo? Sí, hago fútbol. ¿Haces fútbol? Pero lo que sí, voy a la psicóloga por los tics. Ajá. Bueno, Antes como otros iba chicos también. a Bueno, un una... apoyo. Antes iba a una terapista ocupacional también. Ujú. ¿Cómo te va en la escuela? Todo bien. ¿Todo bien? Mirá ¿Hay para amenazas de figuritas, si no? miremos para el otro lado, a ver, según la cara, vemos si va bien o no. Me dijeron que en anda inglés te va bien. muy bien. En el Instituto de Inglés vi que tenés excelentes notas. Me Tengo tendrías que prueba enseñar, Juan. mañana. ¿Tenés prueba mañana? Sí. Oh, bueno. Mañana. ¿Estudiaste? Tengo que estudiar hoy. Ah, bueno. Y bueno, son las cruces que llevamos. No te hagas problema. No te hagas Pasa problema. todo. Bueno, yo la verdad que esta idea que salió y la posibilidad de que vengas aquí, me parece que lo más lógico que podamos contarlo esto en primera persona. Y que encima sea... Juanote, que a mí, te digo la verdad, no es la primera vez que manifiesto esto de él. A mí me emociona mucho este tipo. Su fuerza, ese coraje, es avasallador, es una locomotora, el tipo va. Y esto también tiene que ver mucho los papás. O sea, los papás son realmente baluartes, ¿no? Y los que estamos afuera, que la vemos así, que pareciera ser que se nos tendría que hacer el mundo cuesta para arriba si tuviéramos quizás algún hijo que no y no, y la vida pasa por otro lado. Él mismo te hace ver que, che, tengo síndrome como yo puedo tener ahora una pelvis con una prótesis y 6 clavos, ¿me entendés? Exactamente lo mismo, cada uno lleva sus cosas y verlo de la manera en que lo hace, no es la primera vez que me pongo así, pero a mí me emociona mucho. Bueno, ¿Sí? Bueno, sí, vamos con otra cosa. No, digo que lo del día de concientización, la idea es que, porque por ahí no es un síndrome tan conocido. Sí, eso te iba a decir, si él conoce, tiene algún compañero, conoce a alguien que tenga lo mismo, ¿no? No. No tengo ningún amigo ni un conocido tampoco. Y acá que yo recuerdo, conocimos, ¿te acuerdas? A una señora que venía Sí, muchas pero veces. debe haber algún otro caso. En su momento hubo una familia que se había comunicado con la pediatra de Juani y la pediatra nos pedía permiso para darle nuestro teléfono por comunicarse. Le dijimos que sí, pero después no se comunicó. Pero debe haber algunos otros casos, obviamente. Pero digo, en general no se conoce, no es muy conocido y por ahí la gente, al estar desinformada, reacciona de diferentes maneras o de maneras que por ahí es lo que busca evitar esto de concientizar a la gente, ¿no? Que vos ves a una persona con una, no sé, con una pierna quebrada y no te asombrás si tiene un yeso. Bueno, que por ahí más gente sepa que el tema de que por ahí tenga tics y demás tiene que ver con esto del síndrome de Tourette y que no son voluntarios. Es importante el tema escolar. Nosotros, gracias a Dios, siempre con Cari y con la mamá decimos que en la escuela, gracias a Dios, lo han manejado de la mejor forma. Y él, por ejemplo, ¿qué pasaba el año pasado todavía en la primaria cuando por ahí te sentías muy atacado en el grado? Sí, yo tenía la posibilidad, si estaba con muchos tics, me sentía muy agotado, no podía hacer nada. Tenía la posibilidad de salir un rato al patio, a la biblioteca, relajarme un poco. Bien. Y después entrar de vuelta a eso, la verdad que está muy bueno porque me ayuda un montón.
Bueno, eso, a ver, ya que lo mencionas a ese tema, ¿tenés, a ver, posibilidades, no solamente en la escuela, sino en la vida común tuya, diaria, de decir, che, me tomo 5 minutos? O sea, si haces esos ejercicios de relajamiento, ¿te calma un poco? ¿Lo haces como conducta, digamos, como un hábito o solamente en casos extremos? No, cuando yo normalmente trato de aguantarme un poco, Sí. en algunos casos cuando tengo que hacer algo trato de aguantarme un poco los tics, ¿no? Pero si no, no. Recién dijiste algo, cuando tenés por allí un periodo de muchos tics, ¿te agota? Sí, Te agota. física y mentalmente. Claro, sí. Ujú. Ah, No es mira, como cansado, Claro. como que te saca energía, Fatigado. me siento. fatigado. claro, Está bien. claro. Hernán, como papá, ¿cómo tomaron ustedes cuando descubrieron qué es lo que pasaban, qué es lo que tenían que Y hacer? al el principio, acompañamiento? como siempre que nos pasa a los padres, es como que se te viene el mundo abajo, te Claro, parece que más algo que no es es el tan fin del común. mundo. Pero después uno se va acostumbrando. Sobre todo después verlo a él cómo lo tomó. Que uno por Te ahí se enseñó, hacía ¿no? un... Me parece. Puede ser que Sí, te enseñó. uno lo tomaba de, uy, hay que ir a hablar a la escuela, hay que ir a hablar inglés, y cuando íbamos para hablar, él ya había hablado antes. ¡Ay, qué genio! Ya lo había manifestado. Ajá. Entonces, en ese sentido, fue más llevadero. Y después reitero, el tema del colegio, nos sacamos el sombrero porque no hemos tenido ningún tipo de problemas, los compañeros también. No ha vivido situaciones que por ahí en algún momento le puede llegar a tocar. Sí. Él ya sabe cómo manejarse, pero digo, gracias a Dios en ese sentido todo muy empatía. bien, y no ha habido demasiados problemas. Este es un síndrome que a lo mejor hace 30 años atrás la persona que lo padecía, que lo empezaba a tener, sufría mucho más porque no había Claro. un diagnóstico rápido. Entonces era el de los tics y lo mismo. A ver, a mí me pasó, las primeras semanas que se le empieza a manifestar, uno mismo le dice, dejá de ser así, Claro. dejá de hacerte el pavo. Pero porque digo, Claro, se porque está no haciendo lo tuvo de nacimiento, entonces. bueno, hasta Claro, que... está Pero hoy llevando por hoy es la mucho sociedad. más rápido, Claro. está mucho más presente en la posibilidad de diagnóstico de los profesionales y demás. Bueno, en eso tiene mucho que ver todo esto de la difusión y la Sí. concientización. Por eso Información. se hace un mes, del 15 de mayo al 15 de junio, el mes de la concientización, más allá que ayer fue el día puntualmente, pero con esa idea. Y el tema del diagnóstico es fundamental, como Bien. para que se sepa Claro, que claro. es Tourette, bueno, y cómo afrontarlo después, y cada caso es diferente, pero tenés un diagnóstico. Lo peor era Sí, no saber. mucho tiempo atrás cuando no había un diagnóstico rápido y el chico, la familia sufrían en la escuela, por ahí era, no, deja de gritar o deja de hacer así, deja de hacer ruido. Sí, no. Hasta los castigaban y demás porque no había un diagnóstico. Sí, ¿no? se no sabía Bueno, el porqué. eso ha cambiado y sigue cambiando y la idea es que siga cambiando y que cada vez se conozca más. Totalmente. A ver, hoy, por ejemplo, está mucho más metido en la gente, por ejemplo, el tema de el autismo. Que antes también, pero hoy por hoy está como mucho más visualizado. Sí. Bueno, es lo que se busca lograr también con el síndrome de Tourette, que, a ver, a él, gracias a Dios, no le afectan en nada. Sí, puede ser una vida Si bien normal. muchas veces, en muchos casos de otros chicos, puede tener comorbilidades, de síndrome de atención, algún TOC y demás. Pero bueno, él por ahora, gracias a Dios, todo bien, no tiene problemas de ninguna índole. Así que Y como hay que visualizarlo y darlo a conocer, vuelvo a reiterar, vean la película. sí, Está por... yo les diría que, porque ese es puntual de la coprolalia, hay otra película
que se llama Frente a la Clase. Frente a la clase, In Front of the Class, está en YouTube. La Sí. buscas en YouTube y está. Que está basada en un hecho real también, Sí, que sí. es un profesor, hoy por hoy es profesor en Estados Unidos, que sufrió de Tourette, pero hace muchas décadas atrás, Claro, en lo Estados vivió Unidos, distinto. y lo que padeció por ahí de chico, y después cuando él decide que quiere ser profesor y no conseguía trabajo, porque en las escuelas, cuando iba Claro. a las entrevistas de trabajo le decían, pero no, ¿cómo si haces un sonido vas a...? Bueno, termina siendo profesor y hoy en día es profesor en Estados Unidos y escribió un libro en Frente a la Clase diciendo que él quería ser el profesor que le hubiera gustado tener. Ah, mira qué linda. Qué Mirá bueno. qué linda. Y es muy buena, es muy linda la película y que habla del síndrome de Tourette, por ejemplo. Pero bueno, en definitiva es búsqueda de concientización. Totalmente. De concientización social, que en definitiva por ahí es la parte más difícil que puede tener una persona con síndrome de Tourette, el tema de la sociedad. Así Claro, es. Sí, claro, pero bueno, claro, se más, busca. más allá de lo No que se hace pasa. drama de nada. Yo te pregunto esto, que ¿se sabe bien qué es lo que lo causa? No. ¿O Algunos por hablan qué? de algún componente genético, pero no hay una cuestión puntual, Específica. que de hecho por eso tampoco hay Sí, una prevención, un no hay tratamiento, tratamiento, ni no una hay cura, nada. ni nada por el estilo. Es un trastorno neurológico y que encima, o sea, es raro porque vos decís, no es que, Curioso. vos decís, no, de nacimiento Claro, el por eso me cerebro llamó tal la o cual cosa. atención, y que Se les manifieste despierta después y al contrario, los ¿Por qué estudios que se después? hacen es porque para controlar que el cerebro no tenga Sí. ningún otro tipo de problema, entonces ahí se determina. Pero bueno, Muy bien. Creo que hay gente que se contacta con nosotros. A ver, hola. Hola gente, buen día, ¿qué tal? Che, qué lindo Padre testimonio de Héctor. Juani. Muy bien, ánimo, mi bendición Juani a vos y a la FLIA. Te falta ser de San Lorenzo nomás, Juani, pero bueno, a lo mejor ya lo vas a hacer. Un abrazo, querido, mi bendición. Gracias, Chao, chao. gracias. Padre Héctor de la Francia. Qué linda el mensaje. padre Héctor de la Francia. El padre Héctor. Bueno, sí. es hincha de San Lorenzo, lo único. Lamentablemente, pobrecito, ¿no? Pobre Casi padre. perfecto, decía. Qué cura triste. Hincha de San Lorenzo, por favor. Bueno, pero no importa, ¿qué le vamos a hacer? Un saludo para el padre Héctor, qué lindo. Bueno, ahí está, lo tenés. Bueno, escucha, ahí se le salió el boquense. ¿Sabés? Vos no tenés fresco ahora, frío. No. No, tío. Puta, tenés al lado una hincha de River, digo, porque si no hace, bueno. hace mucho frío. Bueno, a ver, Juanote, cerramos la nota, pero yo quisiera que vos nos cuentes y nos digas, como vos quieras, por separado o juntos, lo que significa en tu vida diaria mamá y papá. Si querés decirlo por separado, mamá, o papá, o qué son ellos juntos en este acompañamiento tuyo. Para el Tourette. Sí, para vos, ¿qué significa? ¿Aliados, amigos? Sí, la verdad que me ayudan siempre en todo, siempre con los tics o cualquier cosa que no sean los tics. Siempre están ahí y puedo contar con ellos. Ay, qué lindo. Bueno, gracias, amigo. Es medio como el padre en lo expresivo por ahí. No, pero cuando dice las No es cosas muy... Aparte me faltan figuritas, dice. Sí. Bueno, Bueno, completar algo. gracias por venir. Cari, gracias también por pegarte una vuelta. Por a mí, acompañarla. sí, a mí me gustaría también. ¿Querés venir? Yo no te quiero obligar, pero No. me gustaría que digas Como mamá. dos palabras. Me parece que es la manera también de cerrar esto. Así que ahí compartimos con gracias. Primero, gracias, Cari, Gracias ¿no? a ustedes por Ahí llamarnos, está. por estar siempre, por acompañar a Juan y desde que nació. Sí. Es parte de la familia de la radio. Así que bueno, gracias por escucharlo. Bien, la pregunta que le hicimos a Hernán en algún momento, no sé si ahora, pero te la preguntamos a vos. ¿Cómo fue el proceso para vos como mamá? Cuando empezaron los cambios en... Y la verdad que fue Peleaste, difícil. luchaste, lidiaste. Encima nos agarró la pandemia en el medio. Claro. Juan empezó su primer grado con pandemia y con este diagnóstico casi
también saliendo a la luz porque fue en ese año. Entonces sí, fue difícil el proceso, el investigar qué era el síndrome de Tourette. Nosotros no conocíamos a nadie que tuviera el síndrome. Entonces, nos fue un proceso junto con Hernán de averiguar, ir a los médicos, el neurólogo, los estudios, recuerdos que la verdad mejor olvidar. Y bueno, por suerte hoy verlo en la situación en la que está, más allá de su diagnóstico, que él tiene una vida normal a cualquier niño de su edad, me pone más que feliz. Él sabe que cuenta con nosotros en lo que necesite, el colegio siempre presente. Todas las actividades, tiene una psicóloga, una genia, así que por suerte está bien acompañado. Y la familia también lo acompaña muchísimo y lo ayuda y están con él y siempre ahí, al lado de él, en las buenas y en las malas. Cuando tiene tics medios raros nos reímos junto con él también, para darle un poquito de gracia a todo esto, que por ahí... no es tan fácil. Es una manera de acompañar también. Es una manera de acompañar, sí. Sí. Felicitaciones a los Gracias, Cari. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ¿con qué cerramos? Lo que le gusta al Juan. ¿Qué te gusta a vos? Este tema, ¿quién es? ¿Quién es? Anuncialo vos. Vos sos locutor ahora, nosotros ya no ¿con decimos qué nos vamos nada. a la pausa? Adelante. Enamorado tuyo del Cuarteto de Nos. Vamos.